para iniciar con el mensaje de hoy. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, gracias por tu gracia. Padre, gracias por tu palabra, que es la que nos lleva a conocerte, nos lleva a poder creer y poder verte en cada cosa que nos rodea. Gracias porque tu Espíritu Santo es lo que usa tu palabra para guiarnos a toda verdad, para mostrarnos quién eres tú. Y te damos toda la gloria, Señor, de verdad. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Y gracias de verdad porque podemos confiar en tu soberanía, en tu poder, en tu omnisciencia, omnipresencia y en cada uno de los rasgos de tu carácter. Y por eso podemos descansar y estar confiados en quién es nuestro Dios. Te damos toda la gloria a ti. Ponemos este tiempo del mensaje en tus manos para que seas tú hablando a nuestras vidas, guiándonos, Señor, y trayendo de tu Espíritu a cada una de nuestras vidas. Llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo, por favor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, estamos en el marco de la conmemoración de la última semana de nuestro Señor, de su pasión, de su resurrección, la cual se da dentro de la celebración del Pesaj o la Pascua judía. Recordemos que esta celebración del pueblo judío es la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y en este marco, eso fue una instrucción que Dios le dio al pueblo para conmemorar y celebrar ese tiempo de Pascua, ¿verdad? De la liberación. Pero hace más de 2000 años, nuestro Señor en esa misma celebración le va a dar un significado aún mayor, porque ya no va a ser la liberación del pueblo de Israel, sino la liberación de toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Y a través de su muerte y resurrección le da esperanza a toda la humanidad para que todo aquel que crea en Él como el Hijo de Dios y que confiese con su boca que Él es su Señor, tenga salvación y vida eterna. Entonces, hoy, el miércoles y el domingo, vamos a tener unos mensajes especiales en conmemoración de esto y para que nuestro corazón y nuestra mente refresque una y otra vez lo que esto ha significado para nuestra vida, para la humanidad, que va a marcar también para la eternidad. Entonces, hoy vamos a estudiar Juan capítulo 12, vamos a estar en una sección del versículo 12 al versículo 19, donde se da la entrada o la llegada de Jesús a Jerusalén. Entonces, en el contexto, vemos que Jesús viene de Betania, viene de la casa de Lázaro. Él ha resucitado a Lázaro, muchos han estado ahí presentes, unos creyeron, otros no, fueron más bien a dar aviso a los fariseos respecto a lo que está sucediendo. Y estando en la mesa, en la casa de Lázaro, María trae un perfume para ungir sus pies. Y el Señor ve esto como el ungimiento de su cuerpo previo a su muerte. Y es curioso porque en la tradición, este evento o este ungimiento del cuerpo no se da en vida, claramente, sino que se da días después de que la persona ha muerto, de que ha sido sepultada. Pero sabemos el final de la historia, que cuando esto se iba a dar, las mujeres iban camino a la tumba, al sepulcro, para ungir y llevar las hierbas y las esencias para la tumba y el cuerpo del Señor. No lograron hacerlo, no lograron cumplirlo, porque la tumba estaba vacía. El Señor había resucitado. Así que esto es un preámbulo, o el Señor está viendo esto como un anticipo de
el ungimiento de su cuerpo, lo cual no iba a poder suceder porque Él iba a resucitar. Después de esto, entonces, el Señor se encamina a Jerusalén y entonces vamos a comenzar a leer en el versículo 12, porque esto sucede 6 días antes de que comience la Pascua, su última semana. Versículo 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Claramente, muchas personas venían a esta convocatoria de esta fiesta. Venían peregrinos, judíos de la diáspora, o sea, judíos que se habían esparcido en otras tierras fuera de Jerusalén. Entonces, esto convocaba multitudes para la celebración de la Pascua. Y claramente, la entrada de Jesús, o el hecho de que el Señor estuviese ahí, esto iba a cambiar su celebración. Entonces, multitudes vienen, al oír que viene Jesús, probablemente han escuchado cosas acerca de este hombre. Quieren saber quién es, quieren ponerle cara a ese nombre. Que han escuchado acerca de milagros, han escuchado acerca de confrontaciones con los judíos, que unos están en contra, otros están a favor. Y por lo tanto, esto va a convocar no solamente a judíos. Más adelante en la historia, cuando el Señor limpia el templo, nos damos cuenta que habían mercaderes extranjeros que se aprovechaban de estas celebraciones para sacar provecho a nivel financiero, a nivel comercial. Entonces, dentro de este grupo de multitudes, habían extranjeros, habían viajeros, habían turistas, personas que simplemente van para poder disfrutar de la celebración, pero que no tenían interés alguno en realidad de poder comenzar a tener una relación con el Dios de Israel, y mucho menos con Jesús. Entonces, en versículo 13, dice que tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle. Esta tradición comienza a partir de la época de los macabeos, el cual era un grupo revolucionario que liberó a Israel de la opresión de sus enemigos, o por lo menos a parte de Israel, de la opresión de sus enemigos. Y entonces, cuando el ejército de los macabeos regresaba a la ciudad en honor a la victoria, el pueblo los recibía tomando ramas y extendiendo sus mantos, haciendo un pasillo de la victoria. Entonces, ya vemos por dónde viene la multitud, en dónde está la expectativa de la multitud. Porque están haciendo esto con Jesús. Porque su expectativa era que el Mesías fuese también un rey político, religioso, revolucionario, que fuera a liberarlos de la opresión de sus enemigos nuevamente. En este caso, el Imperio Romano. Pero sabemos que no están en la misma sintonía. En parte sí, pero en parte están en sintonías diferentes las multitudes con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta convocatoria reunía, según los historiadores, alrededor de entre 100,000 y 250,000 personas. Entonces, cuando vemos la palabra multitudes, verdaderamente era una multitud, no eran 10,000 personas. Eran entre 100,000 a 250,000 personas en esa ciudad. ¿Cómo lo lograban caber solamente en el casco central de Jerusalén? No lo sabemos. Pero para ir un poco atrás en el contexto, parte de esta celebración fue durante también en la época en la que nuestro Señor Jesucristo nació. Y por lo tanto también sus padres andaban buscando en dónde reposar, en dónde dormir, en el marco de la misma celebración. Entonces, al haber tanta multitud de personas, muchos tenían que buscar a los alrededores en donde poder pasar la semana.
Parece que parte de los lugares donde el Señor pasaba para dormir y descansar, etcétera, era en Betania, cerca de Jerusalén. Entonces, tenemos a toda esta multitud recibiendo al Señor y clamando, dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y precisamente, Él es el Rey de Israel, Él viene en el nombre del Señor. Pero, de nuevo, el contexto y la expectativa de la multitud, de la gran mayoría, era que Él fuera su libertador, un libertador físico, un libertador imperial. Y lo es, y sucederá, pero no durante este tiempo, sino cuando Él venga en su segunda venida. Entonces, esta palabra, Hosana, significa salva, oh Señor, que cuando vemos en el contexto de un clamor es sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Y esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel, se asocia también a otra frase que viene en los evangelios, que también clamaba a la multitud, que decían, Hosana al Hijo de David, relacionando a Jesús o confirmando o afirmando en Jesús el cumplimiento de la promesa que Dios le dio al rey David en 2 de Samuel, acerca de que de su simiente levantaría un rey que iba a establecer su reino para siempre y eternamente. Entonces, la multitud no era ignorante de las Escrituras. Y están viendo el contexto en la figura de Jesús, el cumplimiento en su persona. Pero de nuevo, estaban un poquito descalibrados respecto a la liberación que ellos esperaban. El pueblo no quería un siervo sufriente que viniese a una cruz a morir para la liberación de sus pecados. No, el pueblo quería un libertador político. Pero su primera liberación era de la esclavitud del pecado. Y no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Y ellos no lo comprendieron así. Y de hecho, muchos, si no es que la mayoría de esta multitud que hoy está recibiendo al Señor de esta manera, más adelante, días después, van a estar gritando, pidiendo que el Señor sea ejecutado en una cruz. Entonces, de manera de aplicación personal, el Señor no viene a cumplir sus expectativas. El Señor no vino para cumplir nuestras expectativas. Vino a cumplir las expectativas de nuestro Dios, las expectativas y el plan soberano del Padre. A eso Él vino. Y eso podrá frustrar a muchos, podrá también decepcionar a otros. Pero la verdad es que Dios tiene planes más grandes y perfectos que los que nosotros podamos tener. Y Él no es un negociante como para que podamos hacer trueques con Él, como para que cumpla mis expectativas o el perfil que yo quiero tener de Jesús. Él no vino para que mi apreciación acerca de Él se cumpliera. Mi percepción o mi opinión acerca de Él se cumpliera y fuese llenada. El Señor vino para cumplir el plan perfecto del Padre, el cual es que todos sean salvos y que nadie se pierda. Entonces, continuamos en versículo 14, que dice que y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esto es importante. En la tradición durante esta época, el rey que venía sobre un caballo, principalmente blanco, era porque estaba en tiempos de guerra. Y entendíamos que esos tiempos de guerra era para defender su tierra o para conquistar otra tierra. Pero en tiempos de paz, los reyes
cabalgaban en burros, un animal de trabajo, sumiso, dando un mensaje que venía en son de paz. Por lo tanto, es claro el mensaje que contrasta con la expectativa de la multitud, un mensaje de paz. Ese era el mensaje del Señor, que Él venía en son de paz. ¿Pero en paz de qué? ¿En paz con los reinos de este mundo? No, Él estaba anticipando que Él traía la misión de ser un enviado de paz para que hubiese paz entre Dios y los hombres. Y este es el mensaje que Él traía. Paz entre Dios y los hombres. Y por eso Él es nuestro príncipe de paz. Porque fue el precursor y el que unió el camino nuevamente para que pudiésemos tener nuevamente relación con el Padre. Ahora, en otras secciones vemos las indicaciones de Jesús dándole a sus discípulos para que fuesen a encontrar a este pollino, a este asno. Pero más allá de este contexto, del contexto histórico y cultural, algo importante que vemos acá es que se está cumpliendo una de las profecías que tenemos en Zacarías capítulo 9. Para que una profecía sea cumplida, no depende solo de la persona, ¿sabe? Depende de muchos otros factores. Depende de todo el entorno de la persona. Depende del ambiente, del tiempo, del momento, del lugar geográfico. Depende de otras personas que crean, que no crean, y todos los acontecimientos que con eso que conllevan alrededor de eso. Ahora, con nuestro Señor se está cumpliendo una profecía acá, pero a lo largo de su vida, desde su concepción hasta su ascensión, se cumplieron alrededor de 300 profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Algo que ningún profeta, que ningún religioso u otras religiones ha podido hacer, ni se ha podido dar. Por lo tanto, solo el Señor es el que tiene completo fundamento para presentarse como el Mesías. No hay duda. Y el que no quiere creer no es porque no tenga las evidencias. Las evidencias están. Y en este contexto vemos que se está cumpliendo el tiempo, las semanas de Daniel. En el libro de Daniel habla de este tiempo, en los profetas habla de este momento y de las diferentes secciones a lo largo de esta semana. Y es que solamente en esta semana se van a cumplir muchas de las profecías. Y no dependía solo de Jesús, sino del momento, de las multitudes, de los fariseos, del Imperio Romano, de creyentes, no creyentes. Y todo se alineó para que se cumpliera lo dicho por Dios en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor. Pero esto es solamente una pincelada de lo que había de venir, del anunciamiento del Mesías. Para entrar ahora en la parte de la aplicación, vamos a comenzar en versículo 16 a enumerar diferentes tipos de personas que nos vamos a encontrar dentro de esta multitud. Ya mencionamos acerca de los viajeros y turistas, pero vamos a ver ahora qué otro tipo de personas están dentro de esta multitud. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos. ¿Cuáles? Las cosas que se estaban cumpliendo acerca de las profecías. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Aquí tenemos un grupo de personas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Tenemos el primer grupo, tenemos sus discípulos. Ahora, ellos no comprendieron lo que estaba sucediendo o lo vieron como algo normal, como parte de un acontecimiento y ya. Pero no entendieron esto hasta que el Señor fue glorificado.
pero no glorificado por los hombres. Aquí está siendo glorificado por los hombres. Pero cuando nos habla de cuando el Señor va a ser glorificado, está hablando de su ascensión. Y cuando Él ascendió a los cielos, entonces su entendimiento fue abierto para recordar lo que ya habían visto en las Escrituras, que anticipaba acerca de que cada una de estas cosas iba a suceder. Entonces, ellos caminaron con Jesús durante 3 años. Pero hasta que Él se fue, su entendimiento fue abierto para conocer a más profundidad realmente quién era su maestro. Fundamentado en las Escrituras. Y aquí tenemos un principio. Si quieres conocer verdaderamente a Jesús, ve a las Escrituras. Conócelo. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de quién es Él. Rasgos de su carácter, de su naturaleza, su anticipo, qué iba a hacer, qué va a pasar, quién vendrá, cómo vendrá. Y probablemente cuando el Señor ha intervenido en nuestras vidas, en el momento no entendemos. Pero cuando vamos a la Escritura, entonces el Señor ilumina nuestro entendimiento para poder comprender quién es Él. Y con esto mi ánimo es que no basemos nuestra fe en la religiosidad, ni en el tradicionalismo, ni en nuestras expectativas, ni en nuestra percepción de quién es Jesús, como, sí, yo sé que he escuchado acerca de Jesús, sí, que murió en una cruz. No haces tu fe en esto. Ve a la palabra y fundamenta tu fe en la Escritura. Y por eso es necesario que todo el consejo de Dios sea enseñado en la iglesia, para que todos podamos conocer realmente, no por experiencias, no por emociones, ni sensaciones, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, para que le podamos conocer realmente. Continuamos. Versículo 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo que va tras él. Y esto es una frase de frustración, que ya no tienen nada que hacer por parte de los fariseos. Entonces tenemos 4 tipos de personas acá. Unos que son observadores y otros que son seguidores. Estos son 2 grupos. Vamos a ver los 4 tipos. Los discípulos, aquellos que estaban testificando a la gente acerca de lo que habían visto, la resurrección de Lázaro. Luego venían aquellos que escucharon acerca del milagro de Jesús, querían ver quién era. Escucharon que había hecho esta señal y entonces simplemente venían a vinear. Venían de espectadores a ver quién era ese tal Jesús. Y por otro lado tenemos a los fariseos. Entonces, de estos 4 tipos de personas que tenemos acá, los podemos seccionar en 2 grupos: los observadores y los seguidores. Los observadores simplemente admiran a Jesús por sus obras, por lo que ha hecho, pero no les interesa tener una relación con Él o creer en Él. Y es curioso porque en las diferentes o en las religiones más influyentes del mundo, habla acerca de la persona de Jesús como un profeta, como un hombre de bien, de gran impacto, un hombre iluminado por Dios, pero no centralizan de que Él es Dios. Son admiradores, lo aluden y listo. No tienen interés de entregar su corazón a Él. No tienen interés de conocerlo a Él. Por otro lado, también dentro de este mismo grupo están los que tienen tanto intelecto
que quieren fundamentar todas las cosas literalmente conforme a sus percepciones y sus opiniones, en donde Jesús no encaja. Por lo tanto, teniendo aún todas las evidencias, se resisten a creer en Él. Y más bien lo atacan. A como hay otros que del todo no quieren ni conocer, ni escuchar, ni creer en Él del todo. Ahora vamos al grupo de los nuestros, al grupo de los seguidores. Tenemos un grupo que testifica acerca de la obra de Dios, de lo que ellos han visto, de lo que han estado experimentando, y están entonces anunciando de que este hombre tiene algo diferente, algo distinto, pero aún no son discípulos. Están hablando, están testificando, son sus seguidores, pero aún no han llegado al último paso de ser verdaderamente sus discípulos, los cuales caminan con Él, aprenden de Él, los cuales siguen sus pasos, y la definición más clara que el Señor dio de quienes son verdaderamente sus discípulos, lo dice en el libro de Mateo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El negarse a sí mismo no quiere decir que yo voy a negarme a todo y solamente Jesús. No, es un orden de prioridades. Es que nuestra primera prioridad sea el Señor y no nuestros propios intereses. Sea saber de que tenemos muchas veces que hacer un sacrificio y dejar de lado algunas cosas que nos benefician solamente para poder seguir en obediencia al Señor. Y saber de que van a haber implicaciones por querer seguir la voluntad del Padre. Y esa es la cruz, en donde vamos muchas veces a pasar un tiempo de sufrimiento, de dolor, de rechazo, de humillación, pero el fruto vendrá porque vamos a continuar siguiendo al Señor. Entonces, el discípulo es eso. El que en orden de prioridades tiene como principal prioridad en su vida amar al Señor con todo su corazón y vivir en obediencia y someter su vida para que Él sea quien guíe cada paso y cada área de su vida, con tal de seguirle a donde Él quiere llevarlos. Aprender de Él. Y para eso, de nuevo, regresamos al principio de venir siempre a fundamentar todo en las Escrituras. Entonces, tenemos estos dos grupos acá presentes. Y es interesante porque si vemos en Juan capítulo 11, en el capítulo anterior, versículo 45, tenemos la historia de cuando, o posterior, después de que el Señor ha resucitado a Lázaro. Dice, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es su mayor temor. La destrucción física, la destrucción material, pero no comprenden que su mayor temor debería de ser la destrucción de su alma, su esclavitud. Y dentro de este grupo, entonces tenemos a estos hombres, a las personas que temen más por su propia vida, temen más por lo que este mundo pueda hacer, pueda acontecer, que por lo que el Señor o por lo que en el juicio final puedan llegar a obtener. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde nos ubicamos dentro de estos grupos?
Somos observadores, sabemos acerca de Jesús, pero nos mantenemos bien, tranquilos, no queremos ninguna relación con el Señor, solamente lo admiramos y listo. O queremos ser seguidores. Y si somos seguidores, estamos quedándonos en la superficie, o verdaderamente queremos ir a la profundidad de una relación con Él. No olvidemos a los viajeros y turistas, aquellos que andan por el mundo recolectando souvenirs, buenos recuerdos, buenos momentos, pero nunca echan raíces en los lugares a donde van. Y hay muchos turistas y viajeros dentro de la iglesia, ¿saben? Personas que simplemente pasan, pero no echan raíces, no en una congregación como tal, sino en una relación con el Señor. Y prefieren nada más irse de su casa tranquilos, convencidos de que han aquietado su conciencia, ya cumplí con ir a la iglesia, qué bonito el mensaje, me sentí confrontado, sí, pero más las palabras bonitas, me quedo con eso, los buenos recuerdos, pero no hay nada que cambie en su vida, todo continúa igual. ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar en nuestra relación con el Señor? Mi ánimo y mi oración es que cada uno de ustedes puede llegar a ser un discípulo verdaderamente de Cristo, que siga sus pasos, que su orden de prioridades sea el Señor, y sepan que el Señor quiere también involucrarlos en su obra, no en que sirvan aquí en la iglesia, eso es parte de, pero Él quiere involucrarlos en su obra soberana para que otros escuchen de su voz y para que Él pueda a través de nuestras vidas también continuar haciendo una obra hermosa en otras personas, como en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra comunidad. Pero no podremos ser instrumentos afilados e idóneos si no entramos a una profundidad en nuestra relación con el Señor. Si no vamos como sus discípulos a constatar y a conocer a nuestro Señor a través de las Escrituras. Entonces, nuevamente, ¿en dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos en medio de esta multitud? Muchos de ellos simplemente regresaron a sus lugares de donde venían con el simple recuerdo de aquel hombre que dijo ser el Mesías, pero nada en sus vidas cambió. Que nosotros no seamos como ellos, que nosotros no seamos como los que simplemente venían a admirar y a ver a quién era Jesús, que no seamos como los fariseos, sino que seamos como sus discípulos, como aquellos que testifican acerca de Él en todo lugar. Mi ánimo con esto en esta mañana es que el Señor, y mi oración es que el Señor ponga un hambre y una sed en cada uno de nosotros para venir a la Escritura y conocerle realmente y profundizar en una relación con Él realmente. No simplemente venir y decir, Señor, sí, aquí está mi manto, aquí están las palmas, aquí están las ramas, aquí está mi vida, mis situaciones, mis problemas, sino que esperando que Él cumpla mis expectativas, sino que verdaderamente rindamos toda nuestra vida y nuestro corazón a Él, entendiendo que Él es nuestro príncipe de paz, que va a cargar con todas nuestras cosas, sí, pero que requiere también que nosotros llevemos y sometamos nuestra vida completamente a Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios perfecto, eres un Dios santo. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Jesús podemos encontrar el Consolador, podemos encontrar aquel que restaura, podemos encontrar nuestro refugio, nuestra roca fuerte, la piedra angular sobre la cual se fundamenta nuestra fe. Gracias porque en Jesús podemos encontrar vida eterna.
Padre Celestial, despierta en cada uno de nosotros este clamor que esta multitud levantó, estando conscientes de que el Señor es verdaderamente nuestro Salvador, estando conscientes de que verdaderamente el Señor es tu Hijo amado. Padre, y enciende en nosotros una llama para que arda en nuestro corazón un hambre y una sed por buscarte a ti, buscar tu palabra, dedicar y rendir toda nuestra vida a ti por completo. Líbranos de ser observadores solamente, Señor. Y si en esta mañana alguien se identifica con ser un observador, Señor, toca su vida y su corazón, su entendimiento, para que rinda completamente su corazón a ti. Y que haga un compromiso contigo de entregar sus corazones, su vida completamente a ti, Señor. Y como seguidores, Señor, te pido también que no ceses de poner hambre y sed por buscar tu palabra, por buscar tu presencia, Señor. Y llénanos con tu Espíritu. Te damos honra y gloria, Señor. Y gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias por el camino que has abierto para nosotros seguir tus pasos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén.